7:59, 7:59. Harrison Salcedo, abogado de la ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín. Como sabemos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió el pasado jueves 5 de diciembre el dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín. Es asambleísta de la Revolución Ciudadana y de Yadira Cadena, abogada de Rafael Correa. Y claro, la pregunta que viene de inmediato es, ¿y ahora quién paga los platos rotos? Porque a Sofía Espín, pues la perjudicaron de manera muy grave. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias, buenos días. Es un tema terrible lo sucedido, porque si bien es cierto, esta defensa se esmeró desde un principio en confrontar la capacidad y la legalidad por parte de la Fiscalía General del Estado en esa época, con una fiscal subrogante que estaba aspirando al cargo político de fiscal general. Esta fue una medida desesperada por ganar popularidad y un tema de afinidad con las personas del Consejo de Participación Ciudadana para que la nombren. Así fue la pugna, básicamente, y esa es la historia que terminó pagándola con sangre Sofía Espín. Ustedes recordarán que la Asamblea, de una manera bastante impropia, inadecuada, no teniendo los argumentos propios, causa basal de este proceso penal para destituirla, la terminó destituyendo por otro asunto, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, y en la parte penal, desde un principio se veía una imposibilidad lógica, técnica, con relación a si había o no cometido un delito. O sea, así de grave era. Ni siquiera se había encausado la posibilidad real de cometer un delito. Y esto no lo dije yo. Lo dije incluso en el momento en que Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, del caso Macro del que se desprende esto, dijo, vea, yo prefiero no pronunciarme porque yo no creo que hay delito. Lo recuerdo, ¿sí? También, abogado. Entonces, si teníamos desde ese antecedente, aquí Fiscalía ahora opera con que cualquier policía comedido que ve una noticia, entre comillas, hace un parte policial y así llega al conocimiento de Fiscalía la posible existencia de un delito. Y eso es una cosa absurda. De todas maneras, cuando se intentó promover el tema de tráfico de influencias, este tema de tráfico de influencias tenía una calificación jurídica en el tipo penal que era obligatoria de cumplir. Y rayábamos en lo absurdo, porque era realmente analizar la posibilidad de que la señora Sofía Espín, en su calidad de asambleísta, tenga contacto para ofrecer asilo político en Bélgica, tenga la capacidad de gestionar medidas ante la ONU. Así de absurdo era. Entonces yo, rayando la prueba en lo absurdo, porque a ese punto hemos tenido que litigar ahora en la Fiscalía General del Estado, pedí oficios, pues, a la ONU, a ver si es que la señora Sofía Espín puede o no brindar apoyos humanitarios a través de su posición y su palabra. Semejante organismo mundial. Si puede o no puede, realmente le pregunté al consulado de Bélgica en Ecuador, si puede o no puede la señora Sofía Espín dar gestionando asilos políticos en Bélgica. Entonces, a la respuesta lógica y positiva, obvia, de que no se pueden, se quedaron sin tipo penal y les tocó reformular. Algo más estúpido todavía, y voy a decirlo con esas palabras, estúpido. Si no tenían el anterior delito, que era medio plausible, peor tentativa de fraude procesal. El fraude procesal lo manejan otras personas. Y el fraude procesal no se podía consumar en el tiempo jamás por una imposibilidad técnica. ¿Cuál era la imposibilidad técnica? La señora Falcón ya había dado su testimonio anticipado bajo juramento, entonces no podías influir por más que le pidas nada. ¿Cómo vas a retrotraer el tiempo para consumar un delito de fraude procesal? No había. Es más, recordemos que la señora Falcón termina diciendo, en el caso de Sofía Espín, en su versión, que eso es lo que les atemorizó realmente, termina diciendo en su versión, mire, yo lo único que quiero recalcar, señora fiscal, es que yo soy inocente y que tengo 6 meses presa injustamente. Esa fue mi declaración más contundente para decir, si la señora Falcón en nuestro proceso dice que es inocente, es imposible que sea colaborador eficaz, porque la colaboradora eficaz reconoce un delito. Y se les caía abajo el tema del otro juicio Macro, el juicio Balda. El juicio Balda.
Claro, ahora la fiscal general dice, la anterior fiscal no sabía de derecho, la anterior fiscal actuó sin conocimiento, sin principio de marco de objetividad, y nosotros que somos súper consecuentes, nosotros que somos súper consecuentes con el acto, entonces nos retiramos del tema y no queremos ahondar en más problemas, démosle el abstentivo. ¿Abstentivo después de cuándo? No tiene lógica, doctor, porque si se supone que el anterior fiscal, que también fue fiscal general, tomó este caso, ¿cómo es que en un año la actual fiscal tampoco se dio cuenta? ¿Abstentivo después de cuánto? Por eso, ¿Y con qué beneficio? ¿Después de haberle acabado la vida política? ¿Después de haberle tenido que sacar del país? Como furtivamente. Porque eso nos tocó. ¿Qué garantías había para Sofía Espín de que no iba a terminar en Cotopaxi junto a la señora Pavón? Eso es un hecho macro, eso es un hecho público y notorio. Esta persecución no ha tenido en ningún momento freno ni a la condición ni a la dignidad humana y peor de la mujer. Pero por eso mismo yo, a ver, entonces ahora vamos con la parte principal aquí. Primero, el análisis de la posibilidad de un retorno si es que se dan las garantías jurídicas del caso. Y segundo, lo eminentemente real es comenzar las acciones contra el Estado ecuatoriano, porque aquí no es que la señora exfiscal subrogante o la nueva son la buena y la mala. Fiscalía es un solo órgano independiente de acuerdo con la Constitución de la República y por lo tanto el Estado es responsable de ese órgano. Y como tal tendrá que ser sancionado el Ecuador por el abuso de derecho, por la privación ilegítima de la libertad y por la restricción de las medidas y garantías constitucionales de las personas de Sofía Espín. Pero aquí hay repetición, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero hasta que por supuesto. El que pague es el Estado y los implicados nunca pagan. Pareciera que nunca pagan, pero mire cómo seguimos sacando cheques de temas anteriores, ¿no? Recién siguen cobrando los temas de la Pichicorte. De la Corte. La Pichicorte. Pero no está pagando Lucio Gutiérrez. Ya se estará pagando lo de Bucarán también por la destitución y así seguimos nosotros pagando plata. Hablan de que un Estado debe ahorrar. Hablan que el Estado debe ahorrar, más sin embargo sigue cometiendo burradas, ese es el término, que luego son cheques en blanco a canjear al portador. Ahora, doctor Salcedo, ¿qué posibilidad hay de que Sofía Espín, dentro de esas medidas de reparación, pueda volver a ocupar su curul? El presidente de la Asamblea ya ha dicho de plano que esa posibilidad no existe. Es imposible. Jurídicamente es imposible, porque el daño que se lo hizo, se lo hizo con una agenda política propia. Y se la sacó por cuestiones no inherentes al tema investigado en la parte penal, lo cual fue totalmente absurdo. Entonces, bajo esa perspectiva, para mí, la línea con el Estado no, pero tienen que repararle porque este proceso penal le costó, este proceso penal infundado, este proceso penal falso, este proceso penal forjado, este proceso que adolece de fraude procesal, como lo anuncié desde un principio, fue la consecuencia lógica de la destitución. Y los diputados tienen que compensar por el tema de la pérdida de curul en la Asamblea, por la privación de sus derechos y de participación, por la privación y restricción de sus derechos de libertad, de movilidad humana y por todos aquellos derechos conculcados, sin perjuicio de toda la afectación moral, psicológica, familiar que han vivido ella y todos sus seres queridos. Fernando Callejas fue uno de los asambleístas que inclusive en las redes salió a decir que él está dispuesto a pagar si se ha equivocado. Bueno, y maravilla, hay que buscar la dirección para ir a cobrarlo entonces. Porque ahí hubo... Porque tengan la plena certeza que les cobraremos, ¿no? Aquí no es coger y hacerse los gallos y decir, bueno, pagaremos, no. Ahora, ¿cómo sigue aquí este se les va a perseguir. Doctor Salcedo, ¿cómo sigue este proceso? Ya hay el dictamen abstentivo, ¿qué debe hacer el juez? ¿Acogerlo o qué? Tiene que cogerlo, no tiene otra opción. Pero si hasta su lenguaje corporal, el doctor Saquicel en las cortes se agarraba la cabeza sabiendo todas las barbaridades que estaba diciendo por parte de la fiscalía, y cuando nosotros alegábamos como que nos decía sí, pero bueno, así es la vida. Este es el nivel de coste nacional que tenemos, ¿no? Pero, a ver, yo le quiero insistir en esto. Ahora sucede que la fiscal Salazar es una fiscal, pero excepcional, justa, que reconoce que ahí se cometieron actos que son antiéticos, que contravienen los principios de objetividad y mínima intervención penal, textual. Yo no creo en las coincidencias y mucho menos en que estas coincidencias nos beneficien. Alguna agenda política interna tendrán para o sea, algo pasó. Eso. Algo entre ellos habrá pasado. ¿No será que están pensando que puede volver y sacarle de la curul al señor que le reemplazó a Sofía Espín? Desconozco. Que es el que está investigando el caso INA Papers. Desconozco cuál será la planificación política. Da ganas de hilar fino a veces, ¿no? Pero para mí es una decisión de carácter más político que jurídico, porque la jurídica se debió haber tomado en el momento judicial oportuno. Recordemos lo que dicen, ¿no? El viejo aforismo, justicia que tarda no es justicia. Y para mí esto no es justicia. Para mí esto simplemente ha sido rayar en lo obvio. Bien. Porque ya no les tocaba de otro.
Y hay que ser fuertes y contundentes en reclamar la afectación recibida. Va la demanda a cortes internacionales, evidentemente, ¿no? Ahorita primero hay que digerir toda esta información, pero lo lógico es comenzar a enfilar las armas hacia la reparación, por donde venga esta. ¿Y la ex legisladora Espiña ya lista maletas para volver? ¿Hay una fecha prevista para su retorno? Tiene que analizarse muy bien desde el escenario político. ¿Quién nos garantiza que llegando acá no le monten cualquier otro tipo de proceso infundado? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir usted que estamos en un país de absoluta inseguridad jurídica? Por supuesto, basta coger los periódicos y leer cómo se van desarrollando todos y cada uno de los casos a nivel nacional y usted va a sacar su propia consecuencia de que aquí la ley se olvidó de que tiene parámetros legales constitucionales y los jueces aplican en función del populismo penal, en función de las conveniencias, en función de la tendencia y aceptación de las masas. Por favor, eso no es un Estado de Derecho. El juez, su obligación es tener esta doctrina de ser antimayoritario, es decir, ser separado de las redes sociales, ser separado de los criterios populistas, ser separado de del que dirán. Debe ser técnico un juez. Actuar tapado a la máscara exclusivamente en derecho. ¿Usted cree, doctor Salcedo, que tanto ese dictamen abstentivo como, por ejemplo, esta medida cautelar dada por la CIDH a favor de la exprefecta o de la prefecta, Paola Pavón, pueda sembrar un precedente para que la justicia empiece a actuar apegada a derecho? Vamos a ver cómo evoluciona el desarrollo de las Cortes con relación a las medidas dictadas por la CIDH. Medidas que ellos las conocen muy bien, medidas que cuando se han invocado antecedentes de cumplimiento obligatorio de sentencias en las cuales el Ecuador por este abuso a la prisión preventiva ya las ha recibido y ha tenido que pagar económicamente fuerte también. Ahora el tema es, ¿podrán y tendrán la valentía los órganos de justicia nacional para adoptar la recomendación de la CIDH, para por lo menos brindarle lo que dice en contexto? Una posibilidad de la no aplicación de la prisión preventiva como tema excepcionalísimo y que bajo la condición lógica de que pueda cumplir un cargo democrático para el que fue electa, se le permita regresar a defenderse en libertad. Es que por Dios santo, toda persona por el hecho de ser humano necesita y tiene su derecho de la libertad. Y esta restricción puede ser siempre exclusivamente al mínimo. Y en los casos en los que se dictaran las prisiones preventivas, en este caso emblemático de la prefectura y de todos los involucrados en esta, no existe ese marco para aplicar la excepcionalidad. Todas son personas probas, todas son personas con un nombramiento, un cargo público al que pueden ir todos los días. Si les quieren poner 10 brazaletes, que se los pongan. Si les tienen que poner todo tipo de medidas y un policía al lado, que se los pongan, porque ese es el derecho de defenderse en libertad. Porque usted adentro, guardado en Cotopaxi, donde no le puede ver ni al abogado, ¿cómo se defiende? Ahora, la CIDH ha dado 15 días para que los organismos del Estado se pronuncien. Y yo quiero hacer esta pregunta. ¿Organismo del Estado también es el gobierno de la provincia de Pichincha? ¿Y la Cámara del Gobierno Provincial podría pronunciarse? Todos. El riesgo, respetando las decisiones de la CIDH. El riesgo es el costo político de los pronunciamientos, porque ya dejamos de hablar exclusivamente del tema de derecho. Es que estamos dejando de hablar del tema de derecho. Estamos hablando del lawfare. Estamos hablando exclusivamente del famoso lawfare y estamos hablando de la repercusión para cada uno. Digamos que hoy día el prefecto sale y se pronuncia en favor de las medidas del señor Pavón y exige desde la prefectura que se les respete los derechos dictados por la CIDH. Es muy probable que algo le pase a ese señor prefecto judicialmente, por supuesto. Por supuesto. Pero, en ese estado de derecho nos encontramos. Es terrible lo que usted acaba de señalar, abogado. Porque imagínese. No es terrible, es real y práctico. Es una terrible realidad. Sí. La prefecta Pavón podría correr la misma suerte que la ex legisladora Sofía Espín, que pase más tiempo detenida y que resulta que luego le dicen, ay, qué pena, nos equivocamos, es inocente, ya salga nomás, pero ya perdió su cargo, ya perdió todo, ya pasó presa. Yo trato de mantener mi actividad jurídica fuera del marco de la política. De hecho, soy totalmente apolítico. Pero hay que ser objetivo y crítico. Otros actores políticos en el momento de las protestas sociales se manifestaron con posiciones a favor y en contra, iguales o más fuertes, incluso sí con mayores características para el tipo penal acusable, y sin embargo están tranquilos gobernando Guayaquil. Entonces, hay que ser objetivos. Ese es el nivel de país en el que estamos. O sea, la verdadera justicia
se ha desaparecido y vamos por un tema de persecución direccionada, imputación objetiva. Cuando yo hablo imputación, no objetiva, perdón, imputación selectiva. La objetiva sería, bueno, todo el que haya hecho lo mismo vamos a procesarle, pues con la misma vara vamos a medirles a todos. Pero no, a unos sí, a otros no. Y pasa en todos los casos. Pasa en las supuestas compañías aportantes en los casos emblemáticos, claro. Arroz Verde, Odebrecht, o sea, las que están blindadas no se les toca, se les llama a dar una versión a X dueños de superempresas y de eso no pasan. Y luego cuando tú analizas el juicio le dicen, oiga, pero usted me está acusando de exactamente lo mismo que hizo el otro señor que está caminando tranquilo en la calle. ¿Por qué? Y ahí la fiscalía dice, bueno, yo voy a saber lo que hago. Y se evidencia entonces que hay persecución política, el famoso lawfare. Bueno, gracias, abogado. Gracias a ustedes por este espacio. Encantado de haberle recibido y de haber conversado con Harrison Salcedo, abogado de la ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín. Así están las cosas, amigas y amigos. 8:15.